Te contamos cómo murió Cleopatra, la bella reina del imperio egipcio, pero también te explicaremos algunas partes de la historia que se relacionaron con su vida personal y su reinado. Cleopatra fue la última reina del llamado periodo helenístico del antiguo Egipto, recordada por su gran belleza y su personalidad. Perteneció a la dinastía tolemaica o Lágida, fundada por Ptolomeo I Soter, un general de Alejandro Magno. Su nombre completo era Cleopatra Filopar Neatea, o también llamada Cleopatra VII. Era hija de Cleopatra V Trifena y de Ptolomeo VII Auletes. Nació en enero del año 69 a.C. en Alejandría, Egipto, y falleció en el año 30 a.C. Tenía varios hermanos, entre ellos unos 6 menor que ella. Ptolomeo VIII fue su esposo, tal como la costumbre de las dinastías lo ordenaban y tal como su padre lo dejó en su testamento. Cleopatra heredó el trono en el año 51 a.C. con solo 18 años de edad. Fue reina junto a su hermano Ptolomeo VII hasta el año 47 a.C. Luego continuó junto con Ptolomeo IV hasta el año 44 a.C. y finalmente junto a Cesarión hasta el 30 a.C., año en el que ella falleció. Aquí algunos detalles de la vida de Cleopatra. Como número 1, en el año 58 a.C., debido a un levantamiento popular, el padre de Cleopatra tuvo que exiliarse en Roma, quedando su país a cargo de su esposa y su hija Berenice IV durante un año. Su propia hija Berenice fue quien hizo desplazar a su padre cuando murió su madre. Berenice quedó como única reina de Egipto. En el número 2, Ptolomeo consiguió el apoyo de Roma para vencer al ejército del esposo de su hija Berenice. Archelaus volvió al trono de Egipto y ordenó la ejecución de su propia hija. Así reinó hasta el día de su muerte en el año 51 a.C., heredando el trono de su hija Cleopatra VII y de su hijo Ptolomeo VIII. En el número 3, Cleopatra fue la primera de la dinastía Lágida que aprendió a hablar el idioma egipcio. También hablaba griego, hebreo, sirio y arameo. Su instrucción no cesaba allí, sino que también abarcaba la literatura, música, ciencias políticas, matemáticas, astronomía y medicina. En el número 4, durante los primeros años de su reinado, el pueblo egipcio sufrió grandes males como el hambre. La moneda egipcia se debilitaba cada día más, se producían levantamientos populares y el país cada vez dependía más de Roma. En el número 5 también había serios problemas internos familiares. Su esposo y su hermano eran manipulados por 3 consejeros hostiles a Cleopatra, mas los intentos por destruirla por parte de su hermana menor, Arsinoe, hizo que Cleopatra fuera destruida en el año 48 a.C., exiliándose en Siria. Quiso recuperar el poder formando un buen ejército, pero no pudo lograrlo. En el número 6, en esa época Roma estaba en guerra civil. Julio César derrotó a Pompeyo con el fin de quitarle el poder. Pompeyo huyó a Egipto, creyendo ser bien recibido, y fue asesinado por el consejo de Potino, creyendo que esto agradaría a Julio César, y así juntos derrotarían a Cleopatra. Sin embargo, no era lo que Julio César quería. Julio César quería capturar a Pompeyo con vida y perdonarlo. Esto fue un mal comienzo para ambos reinos. En el número 7, Julio César quería solucionar el conflicto entre hermanos, entre Cleopatra y Ptolomeo, por lo que los convocó a ambos. Con desconfianza, Cleopatra aceptó volver a Alejandría, pero lo hizo de noche, ocultándose y con la intención de persuadir a Julio César para que la apoyara en la restitución de su trono. Esto valiéndose de sus encantos y pasando una noche con él. También pensó ella que enamorando a Julio César ya no tendría que temer por una invasión romana. En el número 8 finalmente llegaron a un acuerdo. César dio a Ptolomeo VIII la isla de Creta y a Ptolomeo XIV y Arsinoe IV Chipre. Así Julio César se instaló en Alejandría, que recuperó su trono sintiéndose protegida por su amante. En el año 47 nació Cesarión, hijo de la pareja.
En el número 9, Julio César tenía como objetivo, mediante su matrimonio, unir a los estados de Roma y Egipto. Cleopatra nunca fue aceptada por el pueblo romano debido a la desconfianza que ella les inspiraba. Si bien ella estuvo en Roma varias veces, Julio César fue asesinado en Roma en el año 44 a.C. y Cleopatra junto a su hijo regresaron a Egipto. En el número 10, de regreso a Egipto y teniendo a su hermano, decide envenenarlo y hace que su hijo Cesarión, con 4 años de edad, sea su corregente. El estado en que encontró a Egipto fue desalentador, en el que había miseria, hambre y plagas. En el número 11, Marco Antonio, amigo de Julio César, general y político romano, después del asesinato de su amigo, pidió apoyo a Cleopatra para que Egipto lo apoyara con sus naves en Tarso, en la actual Turquía. Se reunió con él y el resultado del viaje de Cleopatra con su propia nave lujosa fue que surgiera un nuevo romance, por lo que Marco Antonio decidió quedarse en Egipto disfrutando de los máximos lujos junto a Cleopatra. Marco Antonio debió volver a Roma y en este tiempo Cleopatra dio a luz a 2 gemelos. Volvió a Egipto 4 años después y tuvieron otro hijo. En el número 12, en Roma, el odio de Cleopatra aumentaba, más aún con las tierras que Marco Antonio regaló a Cleopatra, lo que hizo que Egipto volviera a recuperarlas. También se supo que Marco Antonio pretendía trasladar la capital romana a Alejandría y fundar una nueva dinastía. Todo esto desató una guerra. En julio del año 30 a.C., Octavio entró en Alejandría. Marco Antonio, engañado por un falso informe sobre la muerte de Cleopatra, se quitó la vida. Octavio pretendía tomar a Cleopatra como prisionera y exhibirla en Roma en la tradicional ceremonia conocida como triunfo. En el número 13, Octavio, hombre frío y calculador, no cedería ante los encantos de Cleopatra, como ocurrió con Julio César y Marco Antonio. Viendo su futuro de esclavitud, Cleopatra eligió morir por mano propia, quitándose la vida. En el número 14, pidió a sus criadas que le trajeran una cesta con frutas y que dentro metieran una cobra egipcia o áspid, quien fue la responsable de su muerte. Esto sucedió a fines del año 30 a.C. a los 39 años de edad, tras su pedido de ser enterrada junto a su esposo Marco Antonio. Así se hizo, aunque se desconoce exactamente el lugar de su sepultura. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. No olviden seguir nuestras redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.